Vamos a comenzar con el desarrollo del segundo panel, Casos de violación con sumisión química, en el que participarán doctores Stéphane Babonneau, Antoine Camus, abogados de Gisèle Pellicot, Francia, la señora Sandrine Josso, diputada francesa y portavoz de la ONG DOLPA, Francia, la doctora Soledad Garibaldi, jueza de Cámara de Apelación y Garantías de Lomas de Zamora de la provincia de Buenos Aires, quien nos acompañará con Sabrina, la doctora Alejandra Mángano, fiscal cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Cada panelista contará con 15 minutos. Los invitamos a subir. También nos acompañará y tendremos unas palabras de nuestra host, quien hablará en primer lugar, la doctora Claudia Sbar. En esta segunda parte, en este segundo panel, vamos a trabajar, vamos a discutir, vamos a debatir los supuestos de violación con sumisión química, el caso Pellicot. Pero también vamos a abordar otro caso, que es un caso argentino, que ha sido denominado el Pellicot argentino, aun cuando no se trata de un supuesto de sumisión química. En el caso Pellicot, como sabemos, los supuestos de abuso de violación tuvieron lugar desde el 2010 al 2020. En el caso argentino, que es el caso Balea, los actos tuvieron lugar desde el 2012 al 2022, es la información publicada. En el primer caso es bajo sumisión química, en el segundo caso son otros supuestos de violencia que han ocurrido con amenazas, con sometimiento, con agresiones físicas, con amenazas y con intimidaciones a la víctima y a sus hijos, y donde, ¿por qué se habla del caso argentino? Es porque se produjeron durante una cantidad muy importante de años y en aquel supuesto todas las personas que participaron tuvieron los 50 una sanción, una condena. En este caso ha sido condenado el cónyuge, porque también es el marido, pero en este caso lo que se ha publicado tiene que ver con que las otras personas que han participado y que habrían sido los autores de los actos de abuso sexual, violación, estas personas como que no han sabido de lo que se trataba y que esta persona, la víctima, ha sido sujeto pasivo de violencia, intimidación, coacción, amenaza, y no bajo efectos de sumisión química. Así está planteado por la prensa argentina y ha sido denominado porque también en este caso han sido numerosos años y ha sido un número grande de personas las que han participado de estos actos. La condena en este caso ha sido solamente al marido con 15 años de prisión. A partir de estos dos señeros casos, lo que no significa que no vamos a abordar otros, que Argentina también tenemos casos con sumisión química, no vamos a pensar que no, al contrario, los tenemos distintos, y son desde el caso María Soledad, ya que tiene muchísimos años en la provincia de Catamarca, un caso de taxistas, otro caso de violaciones en Manada, en Neuquén, o sea, tenemos casos con sumisión química y sentencias. Alguno de ellos seguramente también va a ser abordado en este espacio,
quiero focalizar un poco la mirada en, por un lado, la cuestión de la ley penal en uno y en otro país, lo que hemos señalado como diferencia que está o no integrando el no consentimiento, uno de los supuestos del tipo penal. En Argentina sí, hasta hoy en Francia no. No podemos perder de vista que el presidente Macron, en marzo del año pasado, de 2024, ha tenido la iniciativa de esta incorporación que el ministro de Justicia también, y que la cuestión sigue teniendo vigencia hoy de incluir en el tipo penal el supuesto de no prestar libremente el consentimiento. Me parece importante agregarles que en Argentina, les dice el código dos cosas que no perdamos de vista. Una situación que fue mencionada de poder en la relación, poder o autoridad o relación de dependencia. Es un aspecto importante que está en el tipo legal y que no está en la ley francesa, lo tiro para tenerlo en cuenta, ¿no? Que me parece que es importante. Y por otro lado, me parece que también es importante decir que hay un proyecto de reforma del Código Penal que está dando vuelta, que es del 2019, y si ustedes se fijan, el Código Penal vigente, con ese añadido del 99, dice, con el aprovechamiento de una persona que no ha podido dar libremente su consentimiento, ¿no? El proyecto de 2019 propone con el aprovechamiento, o sea, basta que no haya consentimiento, no es que esta persona tenga que demostrar en su ánimo que el otro quiso aprovecharse. Simplemente no hubo consentimiento, no hubo el consentimiento de la víctima y nada más. Eso creo que es un plus que si se incorpora es positivo. Un tema que ahí da vueltas, que es el famoso tema, digamos, ¿por qué todo este debate, que esté, que no esté? Porque el tema central en este proceso, como en todo proceso judicial, es la prueba. O sea, los casos se deciden, las sentencias se fundan en las pruebas. Después construimos los argumentos jurídicos que sostienen la decisión judicial, sin ninguna duda, pero los hechos y la prueba en un proceso del que hablemos, penal, civil, contencioso administrativo, constitucional, es la prueba lo que manda, y la prueba se funda en hechos. Entonces, este tema del consentimiento, ¿a dónde va? Va al tema de la prueba. Es decir, ¿qué tengo que probar, víctima? Yo tengo que probar tal o tal situación. Yo tengo que probar simplemente que yo no di el consentimiento y nada más, Y tengo que tener en cuenta, jueces y juezas, como decía un gran maestro mío, con quien tuve la suerte de escribir un libro, que es Augusto Mario Morelo, y siempre lo recuerdo. Él me decía, ni abogados ni jueces podemos ser fugitivos de la realidad. O sea, abogados y jueces tenemos que tener en cuenta que cuando muchas veces en esa situación las personas están paralizadas, están en estado de shock, ¿qué pueden decir si quiero o no quiero? Ese estado de parálisis es no consentimiento y está claro que es así. Por eso digo que la prueba es lo dirimente y a eso apunta toda la cuestión de la incorporación, y no la incorporación en un texto, no es lírico, apunta a ese aspecto que a mí me parece que es central. Y última reflexión que me gustaría compartir es que es cierto que es muy importante la modificación del texto legal, es muy importante, pero también rescato un fallo
de la Corte de Casación francesa de este año, 2024, perdón, del año pasado, donde es verdad, no está en el texto legal, pero sin embargo la Corte hizo una mención y dijo, esta persona estaba en estado de shock. Entonces, ¿qué consentimiento? ¿Qué? ¿Por dónde? Me pareció interesante sin texto legal ese fallo. Y voy a tirar el otro extremo, España. España lo tiene en el texto, lo tiene muy claro, y el sí es solamente sí, si es sí. Sin embargo, un tribunal de casación decía, pero no probó la violencia, no probó la intimidación, no probó. Es más, hubo hasta una referencia de alguna manifestación de satisfacción. Todo esto dice el pronunciamiento. Esto terminó en el Supremo. Y el Supremo dijo, no, hay un estado de parálisis. Era una violación emanada. Hay un estado de parálisis en esta chica. ¿Cómo podemos decir esto? Y lo dio vuelta. Digo, a veces, no es suficiente la norma, ¿no? Digo eso. Y con eso los dejo para que empecemos en este rol que estoy disfrutando de que me ha conferido nuestro querido embajador en Argentina, de Francia, de anfitriona o de host o lo que fuere. Vamos a compartir y a debatir con el panel, que es realmente un lujo hoy tenerlos aquí en la UBA. Muchas gracias, doctora Claudia Spar. A continuación harán uso de la palabra los doctores Stéphane Babounou y Antoine Camus. Bonjour à toutes et à tous. Quelques mots d'abord pour remercier sincèrement l'ambassade de France, Madame l'ambassadrice des droits de l'homme et l'université de Buenos Aires pour cette invitation à participer à vos échanges, ce qui pour mon confrère Babounou et moi-même est un immense honneur, mais qui également signifie beaucoup. Le procès dit des viols de Mazan ou encore le procès Pellico est pour nous celui d'une indignation collective, une indignation collective et simultanée dans le monde entier au regard d'un fléau qu'en dépit du progrès, en dépit de la civilisation, en dépit de la conquête des droits humains, perdure encore au XXIe siècle. Ce dossier est exceptionnel. Il est exceptionnel à beaucoup d'égards et je ne pense pas qu'il existe, en tout cas je ne l'espère pas, deux procès de Mazan, deux dossiers de Mazan identiques. Celui-ci tient, vous le savez, à la personnalité très particulière de Dominique Pellico, un pervers immense, mais également la combinaison de cette perversité, de cette perversion immense et de la soumission chimique qui, au cas particulier, en a fait le mode opératoire d'un crime parfait. C'est un dossier exceptionnel et qui pourtant nous parle à tous. La question qui se pose est celle de savoir comment, en France au cas particulier singulièrement, mais partout ailleurs, à dire vrai, comment, en 2025, une femme a-t-elle pu subir ce qui a été infligé à Gisèle Pellico pendant au moins 10 ans? Comment a-t-on pu trouver, dans un rayon de 50 km à peine, environ 50, mais en réalité 70 individus, puisque un certain nombre manquaient à l'appel au jour de l'ouverture du procès, comment a-t-on pu trouver autant d'individus pour profiter d'un corps inerte, sans conscience, qu'on croirait mort, et qu'il faut rouler sur lui-même pour le mouvoir? Ce que ce dossier met à jour, il nous semble, c'est d'abord la spécificité de la sexualité masculine qui semble pouvoir se passer de tout échange pour faire d'un corps un simple réceptacle qu'on peut même envisager de priver de conscience contre son gré pour assouvir une pulsion.
c'est évidemment une question qui nous interpelle collectivement. Ce que ce dossier nous semble avoir également mis à jour, c'est la notion de viol d'opportunité. Jusqu'à présent, dans les consciences, en tout cas, le viol était quelque chose de violent. N'était violeur que celui qui viole avec violence. Nous savons, au cas particulier de Gisèle Pelicot, que les choses ont été différentes puisqu'il n'a pas été fait usage de violence, de coups notamment, et un certain nombre des accusés finalement ont profité d'une occasion qu'ils avaient sous les yeux pour profiter d'un corps, avec manifestement cette idée encore que la sphère sexuelle pourrait être une zone de démission de la pensée et d'inattention à l'autre. Je rappelle que l'une des spécificités encore de ce dossier et qui a permis le calvaire de Gisèle Pelicot et sa durée sur près de 10 ans, c'est que personne n'a jugé utile, opportun, n'a eu ne serait-ce que l'humanité de prévenir les autorités pour mettre fin à ce calvaire. Ce que ce procès nous a aussi surtout semblé mettre à jour, c'est le cortège d'excuses avancées par les accusés pour justifier leurs actes et se poser en victime dans cette salle d'audience, alors même que les vidéos dont nous disposions, que nous avions la chance extraordinaire de disposer, car c'est une situation qui n'arrive quasiment jamais en matière de viol, eh bien alors que ces vidéos montrent bel et bien des viols, et nous avons pourtant des auteurs qui ici eh bien parvenaient à nous expliquer qu'ils étaient victimes. Le viol est en effet le seul crime à notre connaissance où l'auteur a le sentiment d'être victime et la victime malheureusement d'être coupable. Alors y aura-t-il un avant et un après ce procès de Mazan? Nul ne le sait, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a au moins, nous l'avons perçu, une volonté collective, une prise de conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qui ne peut plus continuer comme avant. D'abord, dans les projections construites de ce qu'est la masculinité avec son cortège de clichés et de préjugés, où indiscutablement l'industrie pornographique, et nous l'avons vu grâce à nos débats, a joué un rôle considérable, de même que l'éducation sexuelle, qui en tout cas en France est aujourd'hui réduite à très peu de choses et sur laquelle il y a sans doute beaucoup de progrès encore à faire, mais encore toujours dans cette masculinité forgée et qui se perpétue aujourd'hui avec son cortège de préjugés, le rôle des femmes nous semble aussi avoir son importance et il nous semble que les femmes ne peuvent être exclues de cette réflexion sur ce qu'est et doit être la masculinité. Nous avons vu à Avignon défiler bon nombre de femmes, qu'elles soient filles des accusés, qu'elles soient épouses, qu'elles soient sœurs, qu'elles soient mères, venir finalement expliquer, en dépit du bon sens et en dépit surtout de ces vidéos dont nous disposions, que en fait l'accusé en question n'était pas un violeur parce qu'il était un bon mari, parce qu'il était un bon père, parce qu'il était un bon cousin, bref, un bon citoyen. Il nous semble que les choses pourraient également avancer efficacement avec une prise en compte meilleure, effectivement, du consentement qui doit être placé au centre de tout. C'est d'une attention à l'autre dont nous parlons ici qui doit être remise au centre. Enfin, il y a aussi probablement beaucoup de progrès à faire dans la manière dont les viols se défendent puis se jugent, y compris en France, avec probablement une réflexion qui doit être menée sur les bonnes pratiques, sans rien enlever au droit de la défense. On parlait tout à l'heure effectivement du profil de la bonne victime, c'est encore quelque chose de très ancré.
il n'y a pas évidemment de bonnes ou de mauvaises victimes de viol, il n'y a que des victimes de viol. Et il est vrai que ce dossier a donné à voir beaucoup dans ce que j'ai appelé la maltraitance de prétoire subie par Gisèle Pelicot, pour s'assurer qu'elle serait une bonne victime, comme si le fait d'avoir une sexualité libérée, débridée peut-être, pourquoi pas, en tout cas libre, finalement la rendrait inéligible sur le banc des parties civiles. Ce à quoi nous nous sommes attachés avec Stéphane Babonneau, c'est à déconstruire méthodiquement les arguments des accusés de telle manière que nos débats livrent une matière suffisamment riche, matière à laquelle on pourra revenir demain pour nourrir une réflexion collective. Les historiens, les psychologues, les sociologues, les philosophes, les hommes politiques et les femmes politiques, les juristes trouveront, nous l'espérons, suffisamment de matière pour faire évoluer les choses dans nos débats de près de 4 mois. Tout ne changera évidemment pas du jour au lendemain, mais ce qu'on peut retenir de ce dossier est que grâce à l'attitude de Gisèle Pelicot, en dépit de l'extrême noirceur de son histoire, il subsiste un espoir. Gisèle Pelicot a fait le choix de ne pas opposer les hommes et les femmes, de ne pas fustiger la masculinité en général, mais de maintenir la conversation, de maintenir une conversation entre les genres. Et nous croyons sincèrement que la clé est dans le maintien de ce lien et de cette conversation. Je vous remercie. Muchas gracias. Para empezar, claro, como nosotros queremos agradecer a la Universidad de Buenos Aires por esa invitación, al señor embajador y la embajadora de los derechos humanos por habernos invitado a reunirnos con esta delegación, y es un muy gran placer hoy en día tomar la palabra en frente de ustedes para esa primera conferencia sobre el caso Pelicot en América del Sur, que para mí no es una coincidencia que se pase en esta universidad y en este país, que siempre tuvo una tradición jurídica muy fuerte y de transformación y de progreso social. No voy a ser muy largo porque nos gustaría mucho con Antoine, si unos de ustedes tienen preguntas, contestarlas sobre el caso, porque venimos porque nos gustaría tener un cambio con ustedes. El tema que les voy a platicar va a ser concentrado sobre el tema de la vergüenza, que fue algo que fue muy presente en nuestro debate, la cuestión de la vergüenza que pueden sufrir las víctimas de agresión sexual y de violación, y esa vergüenza que Gisèle Pelicot tuvo que confrontarse, que fue muy parte del desafío que tuvo en los primeros años después de haber aprendido lo que se le había hecho, porque se platica mucho del hecho que ella ha decidido de tener un proceso público, pero esa decisión no vino así en unos días, fue el resultado de un proceso que le tomó varios años, puesto que entre la descubierta del caso y el juzgado o el juicio pasaron 4 años, y al principio, como todas las víctimas, Gisèle Pelicot se enfrentó con el sentimiento de vergüenza de lo que se le había hecho, de haber sufrido eso, interrogación de por qué se le había pasado eso, como muchas víctimas, ese sentimiento de culpabilidad que muchas veces atrapa a las víctimas, y la realización, la pregunta, el debate es cómo hacer como sociedad que las víctimas ya no tengan ese sentimiento de vergüenza, que les dé el coraje de hablar de lo que les pasó, de denunciar, pero también de enfrentarse con sus agredores en una corte en donde sabrán que no son ellas víctimas que van a ser juzgadas porque se vistieron de una cierta manera, porque aceptaron una invitación, porque se les va a no acusar directamente, pero se va a inducir la idea que tal vez tienen una responsabilidad en lo que les pasó. Y en la decisión que tomó Gisèle Pelicot de tener un proceso público, un juicio público, pues hubo finalmente un gran acontecimiento, un gran logro, una victoria. Fue el de decidir que no era a ella de tener vergüenza, pero a los que la habían agredido, y que a partir del momento en donde no tenía que tener vergüenza a ella, pues era normal que el juicio fuera público y que lo que le pasó pudiera ser conocido de todos, y que también todas las víctimas
puedan decirse, pues si Giselle Perico pudo enfrentarse con los 50 hombres que la violaron, yo también puedo enfrentarme, yo también puedo denunciar. Y eso fue realmente la victoria la más importante para Giselle Perico, y lo que le da lo más sentido a lo que soportó durante esos 4 meses fueron todas las cartas que recibimos nosotros para ella, de mujeres que le quisieron decir que gracias a lo que hizo, pues encontraron la fuerza de denunciar, encontraron la fuerza de tener procesos, juicios públicos, y hasta una mujer, y estábamos con Antoine ese día en la calle, estábamos caminando para el tribunal, y vino a decirle a Giselle Perico, señora Perico, le quiero agradecer porque gracias a usted me voy a divorciar. Y hubo muchos momentos así en Avignon en donde pues Giselle Perico encontró un sentido a lo que había sufrido, y hoy en día conferencias como las que tenemos hoy siguen dándole sentidos, porque hablamos con Giselle esta mañana para decirles que estábamos aquí y estaba muy, muy orgullosa y honrada de saber que su caso iba a ser debatido en frente de ustedes esta mañana. Para acabar, si unos de ustedes tienen preguntas, ya sé que el tiempo está muy corto, entonces tal vez después, si no después. Al finalizar el panel ahí haremos. Muy bien, lo haremos así. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, doctores Antoine Camus y Stéphane Babonneau. A continuación, cedo la palabra a la señora Sandrine Josso. Adelante. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Sandrine Josso, donc députée française. Je suis honorée d'être parmi vous aujourd'hui. Je veux remercier tous les organisateurs et remercier aussi la ministre Isabelle Rome qui m'a invitée. Je suis assez émue de vous parler. Je vais recontextualiser un petit peu les choses. Le 14 novembre 2023, ce soir-là, j'ai été donc droguée à mon insu par un sénateur, quelqu'un que je connaissais depuis 10 ans. Je suis allée à une soirée pour fêter sa réélection, et au bout de quelques minutes d'avoir bu une coupe de champagne, j'ai senti des nausées, des palpitations, la tête qui tournait. Il insistait pour que je boive, et face à cette ambiance qui me paraissait un petit peu anormale et glauque, j'ai voulu aller voir ce qu'il faisait au moment où il a pris ma coupe de champagne et il est allé dans un recoin de la cuisine. Et là, je l'ai aperçu tenir un sachet dans sa main, et à ce moment-là, j'ai compris qu'il venait certainement de me droguer. C'était pour ça que j'avais tous ces malaises. Autant vous dire que j'étais terrifiée. Et donc tout ça se passait à Paris, tout à côté de l'Assemblée nationale. Et à ce moment-là, j'ai quitté ce lieu en toute hâte, en commandant un taxi. Il m'a poursuivi dans la cour de l'immeuble, poursuivi dans la rue, et je me suis réfugiée à l'Assemblée nationale parce que j'étais allée à ce moment pour fêter sa réélection sur une pause, parce qu'à l'Assemblée, on fait une pause le soir entre 20h et 21h30. Je suis arrivée à l'Assemblée nationale dans un état de détresse absolue. Et dans le taxi, j'ai appelé un de mes collègues députés en lui disant ce qui m'était arrivé. Il a pensé que peut-être que je faisais un AVC. Et il pouvait pas m'aider à sortir du taxi parce qu'il était loin de l'Assemblée nationale. Et à ce moment-là, j'ai demandé à un autre collègue de venir m'aider à sortir du taxi. Et celui-là a tout de suite compris, parce qu'il me connaît depuis 2017, il a tout de suite compris que j'avais été droguée. Je tenais plus debout. J'étais complètement trempée, et donc il a appelé le SAMU. Et là, le SAMU est arrivé à l'Assemblée nationale, et les médecins ont constaté que j'étais dans un état de détresse totale, et donc ils m'ont allongée et ils m'ont envoyée dans un hôpital spécialisé en toxicologie. Et là, donc j'ai eu les prélèvements de sang et d'urine, et quelques heures après, j'ai eu la confirmation de ce qui m'était arrivé. Quand j'étais à l'hôpital, je me demandais ce qui se passait, et comme moi je suis plutôt quelqu'un qui a besoin de comprendre, je demandais
au personnel soignant s'ils voyaient beaucoup de personnes comme moi. Et les médecins me disaient, mais madame, des gens comme vous, on en voit tous les jours et plusieurs fois par jour. Là, j'ai compris que c'était un véritable problème de santé publique. Aux aurores, avec les résultats de mes examens, j'ai appelé la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet. Je lui ai expliqué ce qui m'arrivait avec beaucoup de difficultés. Heureusement, j'avais un de mes collègues avec moi pour m'aider à parler. Et elle m'a dit, il faut tout de suite aller porter plainte. Donc, je suis allée porter plainte. Je n'ai eu ni peur, ni honte de porter plainte. J'étais plus dans un état de colère. Vous imaginez bien que quand c'est quelqu'un que vous connaissez depuis 10 ans qui vous fait ça, ça donne quand même une ambiance très particulière à la situation. Et j'ai relaté ce qui s'était passé et j'ai dit au policier que j'ai vu qu'il tenait un sachet et qu'il a caché le sachet dans un tiroir dans sa cuisine. Donc il a été arrêté sur le champ avec donc une garde à vue parce qu'ils ont perquisitionné son appartement. Quelques semaines après tout ça, après avoir été bien chamboulée par le stress post-traumatique, je suis revenue à l'Assemblée nationale et j'ai demandé au gouvernement français de me mettre en mission pour endiguer ce phénomène de la soumission chimique. Donc je suis partie en mission pour 6 mois. Cette mission va durer jusqu'au mois de mai. Et actuellement, je travaille pour l'amélioration de la prise en compte de ce phénomène sur plusieurs plans. Tout d'abord pour prévenir la soumission chimique, parce que c'était passé sous les radars, on ne savait pas que la soumission chimique était un des premiers modes opératoires des prédateurs pour les violences sexuelles. Ensuite, je travaille actuellement pour la prise en charge des victimes à travers un parcours global et pour accompagner les victimes sur le temps long et combattre l'impunité. On en a parlé beaucoup aujourd'hui, il faut savoir sensibiliser, éduquer, lutter en amont, mais également détecter les signes partout. Si vous habitez loin d'un hôpital, il faut que vous puissiez aussi pouvoir avoir accès à des preuves. C'est pour ça qu'au sein de ma mission, j'ai monté un groupe de travail avec la Société Savante, mais aussi des personnes qui viennent aussi du monde judiciaire pour qu'on puisse avoir une possibilité d'accéder à des prises de sang et à des analyses d'urine très rapidement, parce que la soumission chimique, c'est aussi un contre-la-montre, étant donné que toutes ces substances disparaissent très facilement du sang. En France, la soumission chimique, le premier vecteur de soumission chimique, c'est surtout le médicament qu'on trouve dans notre boîte à pharmacie. Viennent après la MDMA, par exemple, moi, la drogue qui m'a administrée, c'est de la MDMA, et viennent après tout ça, la MDMA, le GHB, etc. De là, j'ai également, en tant que députée, porté un amendement pour faire en sorte que les victimes puissent accéder à des tests, qu'elles veuillent porter plainte ou non. C'est important, parce que chaque victime a sa temporalité. Parfois, certaines victimes peuvent porter plainte rapidement et d'autres ont besoin d'un temps. Et d'autres aussi ont besoin de savoir, mais ne porteront jamais plainte, pour plein de raisons. Parce que porter plainte, c'est encore, malheureusement, quand on est victime, apparenté presque quelque part à un acte révolutionnaire, parce que vous êtes regardé partout, votre famille peut vous regarder, vos amis peuvent vous regarder, vous pouvez avoir des difficultés après à trouver du travail, parce que vous avez dénoncé l'inacceptable. Également, dans cette mission, je collabore avec de nombreuses parties prenantes et je tiens à dire que on est en train de mettre en place des mesures, que toutes ces mesures vont être dévoilées dans notre rapport, que je ne suis pas seule dans cette mission, j'ai été accompagnée d'une sénatrice qui s'appelle Véronique Guillotin. Comme ça, et au Sénat et au Parlement, on peut faire avancer les choses. Et également, il est important d'avoir des bons réflexes. Des bons réflexes quand on est avocat, quand on est juge, quand on est médecin. Donc on est en train d'élaborer
une fameuse fiche réflexe pour que dans la société, définitivement, la honte change de camp. Je vous remercie. Muchas gracias, señora Sandrine Youssef. Muchas gracias. Seguidamente hará uso de la palabra la doctora Soledad Garibaldi. Voy a mencionar algunas palabras que escuché en este panel y en otros paneles y que es propio de este caso, de este tipo de casos, y que desde el primer momento yo fui fiscal de violencia de género y bueno, delitos contra la integridad sexual. Y lo primero que decíamos, primero el trato personalizado a una víctima de violencia sexual, nos atendíamos la secretaria y yo, y lo primero que le decíamos es, porque eran víctimas con mucha vergüenza, entonces las dos palabras que justamente voy a hacer hincapié es la valentía y vergüenza. Lo primero que le decíamos una vez que denunciaban era que eran más valientes, porque exponer esto obviamente que no es nada fácil. Después de eso justamente nos decían que les daba mucha vergüenza. Lo que les decíamos es, vergüenza tiene que tener la persona que te hizo esto. Y a partir de ahí se generaba ese lazo de confianza, por lo menos con nuestro equipo de la Fiscalía, y en estos casos de abuso sexual hacíamos un acompañamiento durante todo el proceso. Cada vez que una víctima sabemos que necesitaban contención, además de la parte jurídica, haciendo también buenos abordajes multidisciplinarios. En este caso se innovó porque se hizo la pericia psicológica de ella filmada, y esa prueba, también hablaban acá necesitamos acá en la parte penal probar los hechos. Esa prueba fue valorada por la jueza, que condenó después al imputado, y justamente valoró no solamente lo que surgió de la pericia, sino que al observar la grabación también evaluó la parte psicológica, los gestos, las emociones, y validó obviamente el testimonio de todo lo que ya había vivido. Fundamental en los operadores judiciales la empatía. Justamente cuando nos toca hacer un abordaje a una víctima de este tipo de delitos, lo primero que tenemos que hacer justamente es ponerlos en el lugar, entenderlos, hacer que no nos sientan culpa, porque eso también es la vergüenza, la culpa, el miedo. Justamente lo que estoy diciendo que es lo que debemos hacer los operadores judiciales es una escucha que tiene que ser eficaz y activa. Eficaz y activa durante todo el proceso. En este caso a mí me tocó hacer la investigación. En la provincia de Buenos Aires tenemos un sistema acusatorio donde los fiscales hacemos la investigación, y al mismo tiempo pasé a ser fiscal de juicio, y de casualidad me tocó también intervenir en la etapa de juicio en una fiscalía también especializada en este tipo de delitos. Yo ya conocía, eso también importante, porque yo había investigado y también llevé a cabo el juicio. Y en este caso también me voy a remarcar, que me parece muy importante, no todos, los casos tienen que terminar de la misma manera. En este caso evaluamos que teníamos que hacer una alternativa al juicio oral. ¿Por qué? Porque la estrategia de la defensa justamente era decir que ella había consentido cuando le daba alcohol para ser sometida por otros hombres. En este caso yo considero que sí puede ser un caso de sumisión química. El alcohol creo que se le puede tomar como una droga que hace que el consentimiento esté viciado. Creo que hay casos acá en Argentina de chicas abusadas con alcohol. También tenemos que hacer hincapié, lo que tenemos que lograr, no llegar a este punto. Entonces, lo que hay que hacer es justamente, como se habló recién, trabajar en la prevención. Esto es desde un inicio temprano, fomentar los cursos o que existan más talleres de masculinidades, eso, haciendo un abordaje temprano. Creo que con esto, este sería un método muy efectivo para evitar esto.
la concientización sobre sustancias, estamos hablando de sumisión química, justamente, entonces también concientizar desde un abordaje temprano, o sea, informar sobre las drogas que pueden ser utilizadas para la sumisión química y cómo identificar síntomas de intoxicación. Me pongo a pensar quizás en algún familiar o alguna persona conocida que tengamos, o me imagino, adolescentes que pueden ir a bailar y darle las herramientas para que ellos estén atentos, o sea, si es una amiga o alguien que no sea amiga pueda estar justamente bajo los efectos del alcohol y esa situación ser aprovechada por otra persona. Creo que debemos trabajar en esto justamente en una etapa temprana con los adolescentes, o sea, desde los colegios, desde los lugares públicos. Empoderamiento, esto es fomentar la confianza y el empoderamiento entre las personas, especialmente jóvenes, para que se sientan seguras al expresar sus límites. Esto justamente va en sintonía con lo que recién dije. O sea, creo que los abordajes, reitero, hay que hacerlos en etapas tempranas. Como dije, con respecto al alcohol, para mí es un signo de sumisión química, un método de sumisión química. Lo dijo Sabrina, cuando iban a determinados lugares, él les obligaba, le compraba una botella de alcohol y bueno, la obligaba, o sea, a que la tomara para después ser obviamente abusada por estas personas que, como dijo, no sabían que ella estaba, o sea, no consentía esos actos. Por eso creo que sí, es un caso el tema del alcohol también, y creo que hasta es más fácil conseguir, obviamente, una botella de alcohol que quizás una droga. Eso creo que me parece que es una cuestión también a tener en cuenta. Voy a hablar, bueno, así, resumir los signos de sumisión química, que pueden ser los comportamientos inusuales o confusión en una persona que parece no haber consumido alcohol o drogas, amnesia sobre eventos recientes o falta de memoria sobre lo ocurrido en un contexto social. También voy a hacer referencia, como dije, fundamental, el apoyo a las víctimas de abuso sexual y sumisión química, que como bien dijeron acá no tenemos previsto específicamente sumisión química, pero sí en estos casos entran el artículo 119 del Código Penal, o sea, el abuso sexual con acceso carnal. Además está decir que en el caso acá de la persona imputada terminó condenada por abuso sexual con acceso carnal, lesiones leves calificadas en contexto de género, o sea, por parte del marido, sería el abuso sexual con acceso carnal, porque él también la violaba a ella. También corrupción de menores, porque eso es justamente algo en común que tienen estos casos, el tema de la filmación, el tema de obligar a las relaciones sexuales con terceros y mientras la filmaba, o sea, lo que él quería era filmarlo, obviamente, una personalidad totalmente perversa. Y en este caso peor todavía porque eso después, en primer lugar, se lo mostraba a los hijos, por eso también terminó condenado por corrupción de menores. Y también eso era la defensa, lo aportó como prueba, diciendo que estaba consentido. Esa fue también, bueno, como les dije antes, una de las razones que quisimos hacer un juicio abreviado. Yo no soy partidaria de hacer juicios abreviados en abusos sexuales, porque generalmente, bueno, la mayoría de los casos son abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes que se dan o sea, son intrafamiliares, se dan por un periodo muy largo de tiempo. Entonces considero que justamente no puede ser tomado, como lo he visto varias veces, un solo hecho, o sea, descrito en el hecho, y como me ha pasado en juicios, le pregunto a una víctima cuántas veces fue que fue abusada, y en el último juicio que hice siendo fiscal, hasta noviembre del año pasado fui fiscal, esa víctima dijo 3.000 veces. Entonces creo que es algo también para pensar. Bueno, después terminaron condenado 20 años, y otro caso que tuve también fueron muchos hechos, 25 años, que fueron las penas pedidas por la Fiscalía.
O sea, a lo que voy, no podemos tomar que es un caso de abuso sexual como lo vi varias veces. Estos son muchos hechos de abuso sexual, entonces no se puede hacer un juicio abreviado por el mínimo, como también vi mucho. O sea, en estos casos se toman, son abusos, sobre todo en abusos sexuales en la infancia, se hacen los abreviados por el mínimo. Yo con el equipo que teníamos en la fiscalía, íbamos a juicio porque sabemos lo que significa para una víctima, no solamente llegar a una condena, sino que esa condena sea reparatoria. Nunca me voy a olvidar que ahí fue cuando lo pensé bien, y con esto voy a terminar, así pueden seguir. Justo cuando empecé en la fiscalía de juicio, una víctima, o sea, el fiscal que estaba anteriormente, quería cerrar un abreviado por 9 años. Era una niña, en realidad era joven, pero desde niña, de los 6 años, abusada por el padre, hasta los 19. Y entonces me acuerdo que ella me dice, ¿cómo puede ser que lo condenen a 9 años si a mí me violó durante 15? Bueno, obviamente en ese caso fuimos a juicio, le dije, quédate tranquila, vamos a juicio, vamos con todo, y bueno, es el día de hoy que está con la condena firme, 25 años, de ahí del departamento judicial fue la pena más alta para abuso sexual, y lo que veo mucho que no suelen aplicarse ese tipo de penas cuando creo que es lo que corresponde, porque vuelvo a reiterar, no es un solo hecho de abuso, son miles de hechos de abuso que sufren niños, niñas, adolescentes en el ámbito intrafamiliar. Y bueno, y con esto quiero felicitar a Sabrina, como le dije siempre, una valiente. La vi hoy y no la reconocí. O sea, me acuerdo cuando la vi en la fiscalía, yo siempre digo, lo hablo con mi equipo, digo, son zombies. Cuando vienen víctimas así de mucha violencia, son personas que parece que no tuvieran alma, son zombies. Siempre repito lo mismo. Y la gratificación que da ver el proceso que hacen, uno sigue en contacto, si son niños sigue en contacto con los referentes, con los tutores, con los abuelos, y ver el proceso que esos niños, niñas o adolescentes hacen desde que se inicia la denuncia hasta que se logra la condena, es realmente gratificante. A mí me suelen mandar fotos de las nenas, de la felicidad que tienen, o sea, cómo ese proceso hizo que los repararan. Entonces, considero también que en los abusos sexuales hay que tener en cuenta también una pena, hay que escuchar a la víctima, también en cuanto al monto de pena, que eso sea reparador para todo lo que sufrió, porque sabemos los hechos de abuso sexual son la más aberrante violación a los derechos humanos de niños, niñas, adolescentes y personas, bueno, obviamente mujeres, adultos. Así que, bueno, también me gustaría concientizar sobre este aspecto que me parece muy importante en cuanto a la reparación que significa acá para una víctima el monto de la pena. Así que, bueno, voy a agradecerle de vuelta a Sabrina por su valentía y a todas las víctimas, así que pueden denunciarlo, ojalá que sirva para que se replique esto, porque sabemos el efecto sanador y bueno, también mi admiración por Giselle Pelicot. Así que, bueno, y gracias por la invitación, embajador, la embajadora de Derechos Humanos y la UBA. Así que, bueno, gracias a todos por escucharme. Muchas gracias, doctora Soledad Garibaldi. A continuación hará uso de la palabra la doctora Manger. Bueno, muchas gracias. Bueno, estoy muy conmovida, imagino como todos ustedes, de escuchar a dos víctimas, a dos personas que se animan a contar su historia en un solo panel. No es algo habitual. Creo que somos privilegiados en contar con la confianza en haber expuesto sus testimonios. Así que, y eso junto con un montón de mujeres que son sometidas muchas veces a procedimientos judiciales muy largos, muy tortuosos, a estrategias de defensa que culpan, que exponen y demás. Y yo pienso en esta frase motivadora que mencionaban los abogados de Giselle Pelicot, que es que la vergüenza cambie de lado,
Por eso hoy elegí hablar de un caso en Argentina en el cual me gustaría y me interesaría destacar algunas cuestiones que tienen que ver con los victimarios, ¿no? ¿Qué pasa por la cabeza de los varones que eligen o que llevan adelante este tipo de prácticas, ¿no? ¿Qué pasa por la cabeza de varones que comparten y llevan adelante estas prácticas de manera colectiva, ¿no? Creo que ese horror muchas veces queda oculto detrás de la noticia, detrás de las mujeres que se animan a denunciar, que exponen su valentía y demás, y se habla menos de estas características. En Argentina, en el año 2017, se inició un caso que es un caso muy conocido, se llama Biliris, por el apellido del principal acusado. Él era un médico anestesista, trabajaba en el Hospital Militar Central, entre otros lugares, y por su condición de médico anestesista tenía acceso a distintas drogas, distintos psicotrópicos. En el año, como les decía, 2017, sucede en el barrio de Palermo. El barrio de Palermo, como muchos sabrán, y tal vez gente que no es de Argentina no, pero es un barrio de la ciudad de Buenos Aires, de clase media alta. Esta persona tenía un departamento en este tipo de zonas y durante la noche iba a boliches y demás, conocía chicas, las invitaba a su casa con la excusa de ofrecerles un trabajo en su consultorio. Un trabajo que para muchas de estas mujeres era inaccesible, eran mujeres muy jóvenes de 18, 19 años. Una vez que estaban en el departamento, él las incitaba a consumir estupefacientes y en el 2017 este hecho culmina con un intento de femicidio por parte de este imputado, una víctima que logra escapar del domicilio y pedir ayuda al vecino, y esto hace que pueda intervenir la policía, ¿no? Si este hecho no hubiera tomado esa magnitud, probablemente no se hubiera sabido o no se hubiera conocido todos los hechos anteriores que luego fueron identificados a raíz de la exposición pública del hecho del 2017. En el 2017, entonces, al ver en la televisión a la cara de Biliris y entender lo que había pasado, que había suministrado ketamina, una droga muy fuerte para operaciones quirúrgicas y demás, a esta víctima, 4 mujeres se animaron a contar que unos años antes, entre 4 y 5 años antes, habían sido víctimas del mismo tipo de hecho en el lugar. Los relatos de estas víctimas, obviamente, fueron reconstruidos después del paso del tiempo, ¿sí? 5 años, todas ellas se constituyeron como querellantes en el juicio, estuvieron brindando su testimonio, aportaron prueba, tenían en sus teléfonos celulares videos, sin los cuales, me animo a decir hoy, tal vez no hubiera habido condena. Y en ese juicio y ese fallo, fundamentalmente en el fallo de casación, me interesa destacar algunas cosas. La Cámara de Casación revirtió una absolución en uno de los casos de abuso sexual en el que habían participado 2 personas y tuvo en consideración el estado de sumisión química. Como ya se mencionó durante el día, en Argentina esto no está previsto específicamente en la figura del abuso sexual y hay que hacer una composición normativa que incluye el suministro de estupefacientes como parte de otra legislación que no tiene, obviamente, la misma finalidad y el mismo contexto de actuación que el que se pretende ahora en Francia y que sería importante que Argentina también sume. Lo que dijo ahí la casación es que no se podía, entender que una persona que consume estupefacientes se coloca voluntariamente en la posición de estar de manera inconsciente, ¿sí? Que no se puede hablar de consentimiento previo en ese sentido, y entonces consideró, aún en aquellos supuestos, eran varios hechos, pero aún en aquel supuesto en el que existe un video en el que la persona manifiestamente está sabiendo qué droga está consumiendo y de qué manera lo está haciendo, la casación entendió que eso no puede ser considerado como consentimiento válido y tuvo en cuenta también la forma en la cual la mujer identifica que había sido víctima de abuso. Al despertarse de esa situación, se ve envuelta en unas sábanas que estaban ensangrentadas, se nota absolutamente desnuda cuando se había ido a dormir vestida,
es decir, aquellos indicadores que hacen que ella escape también sin dar aviso al resto de las personas que estaban en el lugar, etcétera. Entonces, lo que tiene en cuenta es justamente el contexto. Otra de las circunstancias que me parece importante destacar de esta resolución de casación tiene que ver con esta cuestión de género que en la primera instancia se había descartado a la hora de la finalidad, digamos, la agravante de la tentativa de homicidio, y que la casación vuelve a incluir. En este contexto habla de la desigualdad estructural, de la diferencia de edad, de la diferencia de posición económica, de la oferta laboral que le había realizado el imputado a cada una de estas mujeres. Esto era una cuestión que repetía en las distintas ocasiones. Y también tiene en cuenta la colaboración de dos o más personas y hace hincapié en que por más que no se pruebe la activa participación del sujeto que está colaborando, que está generando el tema del abuso, esa omisión igual es una omisión que debe ser calificada como una colaboración en términos de participación necesaria en el abuso sexual. Particularmente hablaba de un acusado que se encargaba de sostener a la víctima mientras recibía las inyecciones, digamos, con la droga, y que además le relata y le dice que estuvo viendo y mirando todo el acto sexual al otro día a la víctima. Entonces me parece que este fallo que, digamos, está en la justicia federal, porque en ese momento el suministro de drogas y el suministro de estupefacientes era un delito federal. Hoy esto está transferido a la Ciudad de Buenos Aires y los casos de abuso sexual son competencia de la Justicia Nacional de momento, de la Ciudad de Buenos Aires, pero este caso llega a la Justicia Federal y este precedente me parece importante de la Cámara Federal de Casación, que incluye todas estas cuestiones que son tan necesarias cuando tenemos que explicar esta complicidad que existe muchas veces entre varones, de qué forma aunar la voluntad de dos o más varones por encima de una mujer joven, indefensa, bajo los efectos de una sustancia muchas veces estupefaciente o, como decía Soledad, de alcohol. Eso genera una situación de absoluta indefensión y de aprovechamiento que constituye abuso sexual. Bueno, muchas gracias y es pie. Muchas gracias, doctora Alejandra Mangano. A continuación, por razones de tiempo, vamos a hacer un espacio de preguntas. Dos por el momento. Vamos viendo, por razones de tiempo. Ahora le acercamos el micrófono, así las personas para que están conectadas en Zoom puedan escuchar también. Por favor, si pueden indicar, ser concisos, indicar a quién está dirigida la pregunta. Buenos días. A los abogados de Giselle les voy a preguntar respecto de los videos del hecho. En primer lugar, si esos videos fueron difundidos en Internet y si existe un proceso de investigación o si está penado en Francia la difusión de este tipo de material. Y en segundo lugar, ¿cómo sé que los videos fueron exhibidos durante el juicio? ¿Cómo se resguardó a la víctima en ese momento para poder producir esa prueba? Gracias por su pregunta. La primera cosa sobre los videos era un tema muy importante para Giselle, porque claro que pues lo que le causaba lo más vergüenza era que esos videos puedan ser públicos o por lo menos proyectados durante el juicio, pero al mismo tiempo sabía que era la única manera de comprobar lo que se le había pasado. Y vimos durante el juicio que mismo que después que los videos hayan sido proyectados, los hombres seguían diciendo que no habían hecho violación sobre Giselle. Entonces era muy importante que fueran mostrados. Pues no había manera realmente de proteger a Giselle de esos videos, sino de proponerle antes, durante la preparación del juicio, que los viera unos únicamente, que se confrontara con unos para saber si realmente quería que esos videos ya sean proyectados y si quería quedar en la sala. Y Giselle, claro que mucha gente le dijo, y nosotros mismos, Dwayne y yo, le dijimos que podía salir de la sala cuando los videos sean proyectados, pero quiso quedarse. No los quería ver, pero quería estar en la sala cuando iban a ser proyectados, porque para ella era muy importante de no salir. Y había otras partes en su pregunta, pero
respecto de la difusión de esos videos, si tienen conocimiento de si el autor lo llegó a difundir y si es un delito eventualmente eso. Claro, hubiera sido un delito, claro que el hecho de difundir ese tipo de videos es algo que es penado por la ley penal y que desgraciadamente ocurre también en Francia sobre otro tipo de casos, también para hacer chantaje a ciertas víctimas. Entonces, claro, es algo que es penal. Gracias. Bueno, Siguiente pregunta. Primero, felicitaciones por el compromiso social, bueno, todo respeto, admiración. Realmente yo soy embajadora de la paz también por los derechos humanos, así que trabajo mucho con UNESCO y otros organismos internacionales y realmente todas las exposiciones me causaron una sensibilidad tremenda y bueno, lo felicito. La prueba específica para dejar lugar a mis compañeros y compañeras es a usted, al señor abogado, con respecto a la valoración de la prueba. ¿Qué importancia le da con relación a la pregunta de la doctora, la evidencia digital, si realmente aporta la argumentación jurídica al razonamiento probatorio y si se resguardó la cadena de custodia como debió ser? Gracias y muy amable por el espacio. Effectivement, les vidéos avaient un intérêt tout particulier dans ce procès, puisque le positionnement des accusés était en réalité de dire qu'ils reconnaissaient la matérialité des viols, et effectivement ils ne pouvaient pas faire autrement, puisque nous avions la preuve en réalité d'actes de pénétration sexuelle sur un corps contraint ou surpris, suivant ce que l'on décidait de retenir, mais ce qu'il nous disait, c'est qu'il manquait l'intentionnalité. Et l'avantage de ces vidéos que nous avions la chance d'avoir, c'était précisément de pouvoir jauger collectivement du sérieux de cet argument qui consistait à dire « je ne savais pas qu'elle n'était pas consciente ». Pourquoi est-ce que ça a été important? Parce que ces vidéos nous permettaient de voir, et les choses auraient pu être différentes, mais au cas particulier, elles nous permettaient de voir en fait que les accusés chuchotaient, que les accusés prenaient beaucoup de précautions pour ne pas la réveiller, qu'ils agissaient extrêmement lentement, et surtout, il fallait voir leur réaction si Gisèle Pelicot se réveillait ou faisait un mouvement qu'ils n'attendaient pas. En réalité, ils partaient en courant. Il sautait du lit et il partait en courant. C'était très important de voir ça à l'image pour bien se rendre compte en fait de l'absence de tout sérieux de leur moyen de défense consistant à dire je reconnais la matérialité mais je n'avais pas l'intention. Y si puedo añadir solo una palabra sobre eso, hubo un debate en la corte de saber si esos videos tenían que difundirse públicamente o no, porque el juez, la corte, hubo un momento en donde después de la difusión del primer video, todo el mundo se quedó en choque en la sala, pensando no vamos a poder quedarnos 4 meses así viendo videos tan terribles. Entonces el juez decidió cerrar durante una semana la difusión pública de los videos, pero Gisèle nos pidió de presentar una petición para que los videos puedan ser de nuevo público, porque para ella, para Gisèle, la idea que la argumentación jurídica de la corte era que esos videos eran tan degradantes para la persona humana que no se podían mostrar públicamente. Y lo que Gisèle dijo es que lo que era degradante para la persona humana no eran los videos, era la violación ella misma, y que cómo se le podía decir a las víctimas que no tengan vergüenza de lo que se les pasó, de lo que se les hizo, si al mismo tiempo la proyección de la video es tan degradante que no se puede mostrar públicamente. Pero tuvimos muchos debates públicos sobre la difusión o no, y bueno, ahí también Gisèle, eso se sabe un poco menos, pero tuvo una gran parte en la difusión y el derecho que puedan ser mostrados públicamente. Muchas gracias. No sé si quedó alguna, podemos hacer una más. ¿Otra persona? Muy bien. Es muy concreta. Se presentó una nueva situación ahora con la hija de la señora Pelicot, que la acompañó en el juicio y que, según tengo entendido por medios periodísticos, se anima ahora, después de haberla acompañado con mucha fortaleza, se manifiesta eso, se anima ahora también a denunciar violaciones y una misma situación de padecimiento que su madre.
y quería saber un poco sobre esa situación, si hay una causa, una denuncia nueva, si ya está formalizada y si es un nuevo desafío o no, y un poco enterarme de esa situación. C'est une plainte qui a été déposée effectivement cette semaine. Vous m'entendez? Ah, il vous manque un casque. C'est une plainte qui effectivement a été déposée cette semaine, alors pas par nous, mais par un autre avocat de Caroline Darian, qui effectivement se comprend parce que Caroline, la fille de Gisèle Pellicot et de Dominique Pellicot, ressent énormément de frustration d'avoir en réalité eu une place dans ce procès qui ne correspondait pas à la conviction qui est la sienne, d'avoir été victime d'autre chose de ce pourquoi elle était considérée comme victime dans ce procès, c'est-à-dire uniquement en fait victime de captation, détention, transmission d'images à caractère sexuel sans le consentement de la victime, puisque la concernant, vous le savez, on a trouvé dans le disque dur de l'ordinateur de son père des photos, en réalité trois photos, qui sont extrêmement problématiques en ce que, à minima, elles établissent le fait que son père, Dominique Pellicot, a, au moment de la prise de ces photos, à minima, a eu un regard incestueux porté sur sa fille, sans pour autant que l'on ne sache s'il y a eu davantage. Caroline Darian a exprimé la conviction qui est la sienne, et pour tout un tas de raisons qu'elle a été en mesure d'exprimer, d'avoir été victime d'autre chose. Et malheureusement, le procès tel qu'il s'est tenu, en réalité, ne lui a pas offert cette place de victime de cette autre chose qu'elle pense avoir subi, tout simplement parce que en France, les limites ou le cadre d'un procès se définit en amont, en fait, à l'issue d'une enquête qui va, en fait, la cour criminelle va être saisie par un acte qui s'appelle une ordonnance de mise en accusation et qui, au terme d'une enquête, va définir les termes du débat qui s'ouvriront plus tard devant la juridiction de jugement. C'est extrêmement violent, bien sûr, pour Caroline, puisque sa conviction n'est pas en phase avec les résultats de l'enquête et avec les termes du débat tels qu'ils ont été figés par l'acte de saisine de la cour criminelle. Et donc il est compréhensible, en tout cas, que pour sa reconstruction, pour pouvoir enfin avancer, passer à autre chose, elle ait eu besoin en réalité d'ouvrir un autre dossier, puisque celui-ci ne lui permettait pas de s'exprimer compte tenu de l'enquête en cours. C'est donc ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui, et j'espère que ça lui permettra effectivement d'avancer dans le chemin de la reconstruction pour passer à autre chose. Sí. Cedemos la palabra, señora Sandrich-Chassot. Merci. Peut-être pour compléter, dans la loi française, si vous voulez, ce procès a aussi à révéler quelques manquements et des besoins d'amélioration. Et c'est aussi pour ça que dans la mission, on travaille sur une notion importante pour prendre en compte les enfants victimes, en fait, parce que là, on est bien aussi dans le cadre d'une forme de violence intrafamiliale. Et donc, il y a une notion qui est très documentée dans d'autres pays et qui est dans la loi dans beaucoup d'autres pays, notamment des pays anglo-saxons, en Suède également. C'est le contrôle coercitif. C'est-à-dire que c'est un individu donc dangereux, comme Dominique Pellicot, qui met en fait sa femme, ou ça peut être aussi son ex-femme, dans une sorte de cage avec les enfants, et en fait qui exerce un contrôle sur en fait tout ce monde-là. Et aujourd'hui, c'est répertorié. C'est documenté, et on a eu l'occasion, par un amendement que j'ai déposé à l'Assemblée nationale, pour la première fois, de matérialiser en fait ces infractions sous le terme contrôle coercitif, qui permet donc, que ce soit au pénal ou au civil, d'inclure les enfants
dans toutes ces problématiques de violence intrafamiliale, parce que effectivement les enfants sont aussi des co-victimes de tout ça, parce qu'ils se retrouvent dans la situation de Caroline Darian. Donc retenons en fait quelque part de ce procès le fait que ça nous donne aussi l'occasion d'améliorer les choses pour exprimer les choses dans la loi et mieux condamner, mieux punir et faire en sorte que les victimes elles ne se retrouvent pas seules. Ouais, voilà ce que je peux ajouter. Gracias. Muy bien. Para dar cierre a este segundo panel, agradecemos, ¿sí?, la valiosa participación de los y las participantes. Los invitamos a tomar asiento. De modo previo, la doctora Svar, en breves palabras, expresará las principales ideas y desafíos sobre los que esta conferencia nos interpela. Y seguidamente hará uso de la palabra el señor Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de Provincia de Buenos Aires, profesor ordinario de la Pontificia Universidad Católica Argentina y profesor de grado y posgrado de la Universidad Austral y en la Pontificia Universidad Católica Argentina, doctor Julio Contegrán. Para iniciar la sesión de clausura de la conferencia se invita también a pasar al señor embajador de Francia en Argentina, doctor Romain Nadal, y al señor Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, doctor Julio Contegrán. Hará uso de la palabra el señor Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, profesor ordinario de la Pontificia Universidad Católica Argentina y profesor de grado y posgrado en la Universidad Austral y en la Pontificia Universidad Católica Argentina, doctor Julio Contegrán tiene la palabra. Con su permiso. Muy buenos días. Es una situación ambivalente estar aquí en el cierre de esta tan importante actividad organizada por la Embajada de Francia con la participación de la Universidad de Buenos Aires y la intervención de integrantes de nuestro Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires. Ambivalente por el honor, el orgullo que significa poder estar en estos eventos para transmitir nuestras experiencias y el dolor intenso, desgarrador, que significa escuchar a las víctimas, renovar esta presencia empática de todos nuestros integrantes con quienes padecen, en tanto de personas en situación de vulnerabilidad, afectaciones a los derechos más elementales que tienen que ver con la dignidad de la persona. Debo agradecer entonces a los organizadores, a nuestros anfitriones en esta facultad, que nos ha visto como alumnos y ahora nos recibe en esta condición de Procurador General, cabeza del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, en relación a estos temas que, como digo, conmueven. El caso Pelicot, como se ha destacado a lo largo de esta jornada y se señalará asimismo desde Naciones Unidas, por sus características y extrema gravedad, ha reforzado el llamado de atención a nivel global sobre el nivel de violencia sexual perpetrada contra mujeres y niñas, y también respecto de lo que sucede en orden a los niños y adolescentes en general. De hecho, han escuchado ustedes la exposición de la doctora Garibaldi, que tuvo en su momento la responsabilidad de llevar adelante una investigación muy importante en relación a lo que se llamó la situación de los abusos en Independiente. Chicos que querían avanzar en su condición de deportistas, de futbolistas, con ilusión, y para poder hacerlo eran sometidos de la manera más cruel, de la manera más indigna. Tal como quedó evidenciado a lo largo de los paneles en los que se abordó la temática del consentimiento para el acto sexual
y de los casos de violación con sumisión química. El caso ha operado como estímulo también para profundizar los debates jurídicos y sociales sobre la materia, y sin dudas interpela a los tres poderes del Estado, a los ámbitos académicos y profesionales del derecho y en particular a los ministerios públicos, a fin de ahondar en la precisión de criterios y conceptos centrales vinculados a la violencia sexual. Especialmente en los últimos años en nuestro país y en distintos lugares del mundo, las autoridades de los diferentes poderes han progresivamente tomado medidas en procura de visibilizar, abordar adecuadamente y contribuir a erradicar la violencia por razones de género. En el caso del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, que encabezo, la perspectiva de víctimas y de personas en situación de vulnerabilidad en general y de género en particular en casos de violencia sexual constituyen uno de los objetivos primarios e ineludibles en nuestro plan estratégico que venimos desplegando desde el año 2016, en función de lo cual procuramos generar múltiples y específicas tácticas de intervención frente a este gravísimo flagelo, con el objetivo de elevar nuestra capacidad de respuesta y así contribuir a su prevención y erradicación. Y en este sentido, el análisis de hechos sistemáticos y de la magnitud de violencia como los que se han examinado en el caso singular que nos convocara, en tanto son una expresión extrema de la apropiación o cosificación de la persona a la que se sometiera, sin duda nos obligan a continuar la planificación, profundizar esta planificación estratégica en cada aspecto del abordaje de los hechos, tanto en la investigación y litigación con perspectiva de género, de modo de garantizar el cumplimiento de los estándares internacionales de debida diligencia reforzada, como en la generación de la empatía institucional que debemos a las personas víctimas, que no es otra cosa que la destreza tendiente a propiciar la generación de comprensión cognitiva y emocional de quienes buscan en el sistema de justicia, en las instituciones, alguna respuesta que resulte sana, útil y constructiva. En particular, y solo para referirme a modo de cierre de este encuentro a algunas de las múltiples aristas trascendentes del caso, como aquí se ha tratado ya en profundidad por los expositores, nos cabe como operadores del derecho ser claros y contundentes a la hora de definir qué hechos constituyen la violencia sexual y cuándo existe ausencia de consentimiento para el acto. En este sentido, corresponde adoptar un criterio nítido que incluya toda conducta con contenido sexual en la que se verifique la falta de voluntad, es decir, la falta de libertad de la persona víctima antes o durante esos actos. Lo que importa desterrar de nuestra labor cualquier inferencia o presunción de la existencia del consentimiento, sino que su verificación dependerá de que el mismo haya sido exteriorizado de algún modo por las personas involucradas en el acto sexual, que lo haga certera y absolutamente reconocible. Y por supuesto también en esta inteligencia, ello implica descartar cualquier posibilidad de autodeterminación real que en la práctica sexual pudo tener una persona que se encuentre bajo efecto de sustancias que disminuyeron o hicieron nula su posibilidad de consentir el acto. En la raíz de todo esto anida la incomprensión del carácter antropológico de la sexualidad y su vínculo connatural con la esencia humana, es decir, con la dignidad de la persona humana. En la manifestación de voluntad concurren los tres elementos que nos enseñara la sistemática iusprivatista clásica, de origen francés, esto es, la necesidad de la concurrencia de tres elementos internos para la existencia de la voluntad humana: el discernimiento, la intención y la libertad.
Esto quiere decir la aptitud de distinguir lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto, el valor del disvalor, la concurrencia entre el querer y el obrar, y la autodeterminación al momento de manifestar sus intenciones y consentimientos. Como lo definiera la filosofía clásica, la libertad es la autodeterminación hacia el bien y un elemento esencial integrante de la voluntad humana. Asimismo, el caso ha evidenciado el impacto de la violencia sexual mediante la utilización de entornos digitales, toda vez que estos ofrecen el anonimato del victimario, lo que le facilita replicar el contenido con una rápida propagación, hacer perdurar la información una vez que inicia su circulación en redes y lograr su hiperaccesibilidad desde cualquier lugar y mediante una amplia gama de nuevas tecnologías. Ello también, en nuestra función, nos demanda optimizar los mecanismos legales, tecnológicos y operativos, de modo de dar adecuado tratamiento de la evidencia digital en el marco de los procesos penales. Perfeccionar los mecanismos de capacitación de nuestros agentes. Integrar tecnológicamente el servicio de justicia. Finalmente, el caso Pelicot una vez más nos confronta con la necesidad de reflexionar acerca de los estereotipos que pueden permear en la concepción de la violencia sexual y comprometer la integridad de las investigaciones penales. Solo a modo de ejemplo, en las crónicas del caso se ha señalado que existieron cuestionamientos a la persona víctima acerca de si era alcohólica o les parecía sospechoso que aquella no mostrara ira hacia su marido o no llorase durante las audiencias, sin pensar, por ejemplo, que era posible que la señora Giselle Pelicot ya no tuviera lágrimas para desbordar, que hubiese agotado todas sus lágrimas durante esa vida cruenta a la que la sometieron. Entonces, nuevamente cabe destacar que en las estructuras que integramos, en las instituciones que hay que fortalecer, debemos estar atentos y neutralizar el uso de estereotipos en la argumentación y en la construcción de las decisiones procesales, porque aún hoy, y a pesar de todo lo avanzado en la materia, continuar trabajando en detectarlos y desterrarlos es una condición esencial para garantizar el acceso a la justicia de mujeres y diversidades, niños, niñas y adolescentes y toda persona afectada por estos eventos. Los avances no admiten retroceso. Los avances de la humanidad no admiten retrocesos de la humanidad. Justamente el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se nos presenta la oportunidad de participar de encuentros como este a fin de ampliar y profundizar la reflexión sobre aspectos sustanciales como los aquí tratados y continuar diseñando e impulsando las medidas públicas concretas en pos de la erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas, para que sus derechos sean protegidos y puedan vivir con dignidad y libres de discriminación. Todo esto se relaciona de manera directa con el imperativo de ubicarlas como personas, sujetos de derechos centrales en los procesos que intervienen, entes con dignidad, y así lograr una justicia humanizada, eficaz y receptiva de sus necesidades y pretensiones. Este es nuestro compromiso. Muchas gracias. Gracias, doctor. A continuación, la doctora Spar, en muy breves palabras, expresará las principales ideas y desarrollos sobre lo que esta conferencia nos interpela. Bueno, estamos llegando al final, estamos compartiendo este cierre. Creo que después de haber transitado la mañana y el desarrollo de esta hermosa conferencia, lo primero, felicitar por el acierto de los dos
paneles en el sentido de los temas y el modo de abordarlo. Hemos desarrollado un primer panel con ideas conceptuales del consentimiento en el ámbito constitucional, del derecho civil, del derecho penal, en el marco legislativo internacional, todos los acuerdos y tratados, compromisos de los estados sobre la materia, que me parece que ha sido un insumo insustituible. Y hemos combinado este material conceptual y la discusión sobre estos temas, específicamente en relación al consentimiento, con los casos, el caso Pelicot. Es decir, hemos relacionado lo conceptual, lo doctrinario, las interpretaciones sobre la base de los textos legales con los casos, con la vida, con lo que pasa afuera de lo que se escribe, con los hechos. Y entonces ahí vuelvo sobre lo que hablamos al iniciar o al finalizar, ya no recuerdo, el segundo panel, que es el tema de la prueba. Los dos paneles están ligados a este punto, a la prueba. ¿A la prueba de qué? A la prueba de que no hubo consentimiento y nada más. Entonces, en esa línea, es cierto y celebro que nuestro texto legal lo contemple claramente. Espero también que Francia pueda incorporarlo en su ley penal francesa. Pero vuelvo también con que esto no es suficiente. Y creo que los dos ejemplos que di hace un momento de un tribunal sin esa norma y pudiendo generar una interpretación acorde al derecho humano de esa mujer, y un tribunal con ley que no pudo hacer esa interpretación acorde al derecho humano de otra mujer víctima. Es decir, es muy importante el texto legal, pero no es suficiente. En esta problemática, como en muchas problemáticas, o casi, digamos, todas las problemáticas sociales, debemos asistir a un diálogo colaborativo, sano e independiente de cada uno de los poderes, pero colaborativo para atender determinadas cuestiones. El poder político, el poder ejecutivo, tiene una función de prevención muy fuerte que debe abordar, y también de asistencia a las víctimas, aspectos que ni el legislativo ni el judicial corresponde abordar. El poder legislativo tiene que aportar las normas adecuadas, razonables, y los poderes judiciales, juezas y juezas, y los ministerios públicos, trabajar con esas disposiciones normativas y con, como dije también hace un momento, ni jueces ni juezas podemos ser fugitivos de la realidad. La interpretación acorde a los derechos que reconoce nuestro texto constitucional. En este sentido, y también voy concluyendo, dos apreciaciones más. Felicito y agradezco al señor embajador, también agradezco al señor decano, que estuvo hace un momento pero se tuvo que retirar que iba a participar del cierre, por prestarnos esta casa, que es la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Derecho, que tanto queremos, y desarrollar esta actividad en este lugar. Y digo felicito porque efectivamente este diálogo entre dos países va a dar muy importantes frutos. Pero quiero despedirme agradeciéndole profundamente a Giselle por su valor, por hablar, por denunciar, por transitar el proceso. Creo que
sus palabras, leí una declaración por ahí y quizás sus abogados me pueden corregir, pero ella dijo algo así: yo quiero el juicio público, y también te agradezco, Giselle, por esa insistencia, porque había alguna resistencia, si no me equivoco, en el tribunal y estuvieron debatiendo tiempo hasta que dijeron sí, lo hacemos público. Y esa insistencia, porque ella al final dijo, esto me permite que todas aquellas víctimas, cuando se despierten y escuchen la declaración de Dominique, les permita hacer su declaración, su denuncia. Y eso me parece que es algo que no podemos mínimamente pasar por alto. Y felicito y agradezco al embajador porque haber desarrollado esta actividad hoy en esta sala, hemos escuchado 2 testimonios más que han sido provocados que vengan a esta sala por haber organizado esta actividad en base al caso Pelicot. Así que muchísimas gracias, embajador. Y creo algo más, que es la importancia de la difusión. Los medios son muy importantes. Difundir y difundir adecuadamente la noticia para que otras víctimas también se animen. No perdamos de vista, por ejemplo, que hoy en Francia también está transitando un proceso de un señor que es médico y que hay 300 víctimas, niños y niñas, abusados en un quirófano donde les suministraba estas drogas y abusaba de ellos. Pelicot es una víctima, 50 abusadores, y este caso es un victimario y son 300 las víctimas. No perdamos de vista esto, sigamos trabajando juntos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Claudia Sbar. Ahora sí, para clausurar la conferencia, escucharemos al señor embajador de Francia en Argentina, señor Romain Nadon. Muchas gracias. ¿Cómo nació la idea de organizar este seminario? Nació sencillamente de nuestra observación desde la embajada del impacto que tenía el juicio Pelicot aquí en Argentina, en los medios de comunicación con una cobertura intensa, pero también en la sociedad argentina, en la sociedad civil, en los jueces, en los abogados, que nos contactaban, que nos mandaban mensajes impresionados por el desarrollo del juicio y deseosos de trabajar con nosotros para sacar las enseñanzas de este juicio. Así que decidimos con la Universidad de Buenos Aires y con muchos actores argentinos de la justicia de organizar este seminario, no como un evento en sí sin mañana, sino al contrario, como el debut de la voluntad de trabajar juntos, argentinos y franceses, probablemente también con Alemania. Está presente la Embajada de Alemania, que trabaja mucho con nosotros sobre derechos humanos, de hacer un trabajo franco-argentino, pero también con Alemania y con otros países que probablemente se juntarán con nosotros para reflexionar de cómo inspirarnos para sacar las lecciones de estos casos y mirar cómo podemos mejorar nuestras sociedades para que haya menos casos y que incluso podemos soñar de que no haya más casos como estos. El juicio Pelicot nos recordó en forma repentina y brutal la presencia del sexismo y la cultura de la violación en nuestras sociedades, y como consecuencia directa de la persistencia de la violencia contra las mujeres. Esta violencia suele ser el resultado de prejuicios sexistas que persisten hasta nuestros días y que nosotros debemos combatir. El sexismo, profundamente arraigado en nuestras sociedades, influye directamente en los comportamientos. Es necesario luchar contra estos prejuicios desde una temprana edad y educar a nuestros hijos en el respeto a los demás. No nos dejemos influenciar
por discursos retrógrados que con el pretexto de proteger a los niños los mantienen en la ignorancia y en realidad contribuyen a reproducir la desigualdad y la violencia de género. La educación sobre la vida afectiva, las relaciones y la sexualidad busca este objetivo, proporcionándoles a los niños información precisa y adecuada a su edad. Además de descubrir el cuerpo y el respeto a la intimidad, también aprenden lo que es el consentimiento. Y hemos hablado mucho esta mañana de lo que significa el consentimiento. Como vimos en el primer panel, muchos países, en Europa sobre todo, han incluido la ausencia de consentimiento en la definición penal de la violación. Este debate también está agitando a la sociedad francesa y el presidente francés se ha declarado partidario a una evolución de la ley. Los trabajos de las diputadas francesas Véronique Rioton y Marie-Charlotte Garin han demostrado que esta evolución permitiría tener más en cuenta las situaciones en las que la víctima se encuentra en estado de shock, en estado de coercición o en situaciones de abuso de vulnerabilidad. Al establecer más claramente la diferencia entre sexualidad y violencia y al reafirmar que la violación no es una relación sexual, sino un acto de violencia y dominación, este cambio sería una herramienta fundamental para lograr una sociedad más igualitaria y una cultura común basada en el respeto mutuo. Este juicio también puso sobre la mesa el tema de la sumisión química, un fenómeno poco conocido aún y subestimado. Lejos de limitarse a la escena de las fiestas, se extiende al círculo familiar e íntimo, e incluso al ámbito médico. En Francia acaba de empezar un juicio contra un ex cirujano, lo estaba mencionando Claudia, acusado de violar y agredir sexualmente a 299 pacientes de una edad promedio de 11 años, que nos recuerda una vez más que no se trata de un fenómeno aislado. Es evidente que la justicia desempeña un papel central en la lucha contra la violencia ejercida contra las mujeres y es crucial que se escuche más a las víctimas y que se las reconozca como tales. En Francia, una persona cada 2 minutos es víctima de violencia sexual. Sin embargo, 8 de cada 10 víctimas no hacen la denuncia, generalmente por miedo a no ser tomadas en serio. Las que sí lo hacen se enfrentan en la gran mayoría de los casos a un sobreseimiento. En 2018, el Ministerio de Justicia francés registró que más del 70% de los casos de violencia sexual fueron desestimados, a pesar de que a menudo se había identificado al agresor. Esta situación perpetúa un clima de impunidad. Desgraciadamente, como sabemos, este tipo de violencia puede llevar a lo peor, y me conmuevo al recordar a nuestras 2 compatriotas, Cassandre Bouvier y Uria Mouni, que fueron violadas y luego asesinadas en 2011 en la provincia de Salta. Conozco el coraje y la determinación de sus familias que luchan incansablemente por la verdad. Quisiera reiterar mi compromiso personal y el de Francia para esclarecer plenamente este doble feminicidio, establecer responsabilidades y llevar a los autores ante la justicia. Subrayo que este doble crimen hubiera podido ocurrir en Francia y ocurre en Francia, por supuesto, desgraciadamente. Cada 3 días una mujer francesa es asesinada en Francia por violencia de género. Para concluir, quiero agradecerles sinceramente a todos ustedes por habernos acompañado hoy. También me gustaría agradecer al decano de la Facultad de Derecho de Buenos Aires por haber aceptado recibirnos aquí y la doctora Claudia Sdar por haber hecho posible este evento con nosotros. También quiero darles las gracias a todos los oradores cuyas esclarecedoras contribuciones permitieron un rico intercambio de opiniones. Esta conferencia no habría sido lo mismo sin la participación de los abogados de Gisèle Pelicot, a quienes agradezco profundamente por haber venido desde Francia. Agradezco, por supuesto, la presencia de la embajadora para los derechos humanos, Isabelle Rome,
que ha firmado un ensayo en Francia por el fin de la impunidad sobre la violencia de género, y espero que ese libro pueda ser traducido al español. Agradezco, por supuesto, la presencia de la diputada Sandrine Josso, que nos hizo, además de la descripción de su misión, la confesión de lo que había padecido en el ámbito parlamentario. Parece inconcebible, y en este ámbito también existe este tipo de práctica, lo que muestra el grado de persistencia de la voluntad de someter a una mujer y de incluso utilizar en el ámbito parlamentario el procedimiento del sometimiento químico. Es escalofriante, pero creo que era necesario que este testimonio se haga aquí en Argentina y se pueda conectar con la sociedad argentina y difundir dentro de la sociedad argentina. Los invito a continuar esta reflexión esta tarde a las 6 en la Alianza Francesa de Buenos Aires, donde se proyectará la película Je verrai toujours vos visages, las dos caras de la justicia, una película que trata sobre la justicia reparadora que ofrece a las víctimas y a los autores de delitos entablar un diálogo mediado, supervisado por profesionales y voluntarios. Lo que muestra este seminario esta mañana es que nos queda mucho camino por recorrer. Nuestras dos sociedades y probablemente muchas otras alrededor del planeta, necesitamos que la diplomacia trabaje sobre este tema. Es la voluntad del presidente Macron y lo muestra la presencia esta mañana de Isabelle Rome. Forma parte de lo que llamamos la diplomacia feminista de la política exterior de Francia. Es una de nuestras prioridades y os puedo decir que el caso Pelicot no nos va a hacer renunciar a esta diplomacia, sino todo lo contrario, a redoblar esfuerzos, a trabajar con las ciencias sociales que pueden aportar mucho y, por supuesto, las profesiones jurídicas, abogados, magistrados. Necesitamos vuestra experiencia y necesitamos que intercambiéis con las profesiones jurídicas francesas para poder inspirarnos los unos de los otros, porque juntos podemos lograr el fin de la violencia de género. Es ambicioso, pero lo podemos lograr. Y esta mañana es una piedra en el camino del fin de la violencia de género. Es una piedra, necesitamos muchas más, pero cuenten con nuestra embajada en Argentina para seguir trabajando con la sociedad argentina sobre este tema. Gracias, señor embajador. Habiendo compartido un fructífero espacio de diálogo franco-argentino en nombre de los organizadores, la Embajada de Francia en Argentina, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y la doctora Claudia Esbar, los despedimos con afecto y un hasta pronto.